Buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo del curso de Java. En el vídeo anterior estuvimos terminando de ver colecciones, vimos hashmaps, si mal no recuerdo, vimos los hashmaps, los sets, es decir, acordaos de que colecciones había de tipo índice, que se utiliza un índice para acceder al mismo. Luego tenemos los que son por claves. Luego, aquellos que no representan ningún conjunto, es decir, que no utilizan ni índices ni claves para acceder al contenido. Y luego tenemos lo que son las colas. Vimos unos cuantos ejemplos de cada tipo. Y vimos el array list, el hashmap, el hashset, etc. Y bueno, y en queue vimos el priority queue para dar prioridad a las colas. Bueno, es momento ahora mismo de ya pegar una pequeña introducción a lo que es la programación orientada a objetos en Java. Si habéis visto ya el vídeo de programación orientada a objetos en JavaScript, gran parte de este vídeo os lo vais a poder saltar, porque voy a repetir bastantes conceptos ya de lo que introduje, pero sí que os lo recomiendo que lo escuchéis, porque a diferencia de JavaScript, Java tiene una serie de peculiaridades que son propias del lenguaje de Java. Y por tanto, os recomiendo mucho que lo veáis en la medida de lo posible estos vídeos. De hecho, estos vídeos van a ser más interesantes que posiblemente los de JavaScript. Mi idea es que intente durar 2 vídeos esta parte, porque es posiblemente de la parte más densa de Java. Entender un poco cómo funciona la programación orientada a objetos. Y bueno, para que os hagáis una idea, en programación orientada a objetos vamos a explicar un poco cómo Java se basa en crear entidades que forman, o sea, clases que forman parte de entidades de la vida real, cómo podemos instanciar dichas clases y cómo cada una de las clases puede lo que se denomina un concepto de herencia, es decir, hereda hereda una serie de valores de otro campo, o sea, de otra clase, que es una clase padre, y en la cual acaba siendo una clase hija que puede, pues, simplemente tener el mismo comportamiento que tenía el padre, o incluso incrementarlo o modificarlo. Veremos conceptos como encapsulación, que nos permite simplemente que los atributos de dicha clase no sean visibles al resto del programa, sino simplemente que se puedan acceder a través de unos ciertos métodos en específico. Veremos cómo sobrecargar un mismo método, por si necesitamos que un método, o sea, necesitamos que una operación se pueda realizar utilizando diversos tipos de parámetros, pues podremos sobrecargar este método, ya sea en la misma clase o incluso en la clase hijo, que pueda, aparte del que hereda, meter una nueva definición del mismo método con un número de parámetros distinto. ¿Cómo podemos sobreescribir un método? Es decir, si hay un comportamiento que nosotros, el padre lo tiene que hacer, la clase padre lo tiene que hacer, pero el hijo tiene que hacer un comportamiento ligeramente distinto, pues podemos modificar dicho comportamiento. Y luego, para terminar, veremos lo que significa una clase abstracta y cómo esto deriva a otro concepto muy importante en Java, que es la interfaces, y cómo podemos utilizar estas clases abstractas e interfaces para poder llamar a funciones y que se ejecute el método en concreto de la clase, pero sin necesidad de saber concretamente qué clase es la que se está ejecutando en ese mismo momento. Esto lo veremos en más profundidad cuando ya lleguemos a ese vídeo. Pero bueno, vamos a empezar. En primer lugar, ¿por qué es tan importante la programación orientada a objetos en Java? De hecho, se diría que es el pilar.
En muchos lados os van a decir incluso que la programación orientada a objetos era un concepto bastante novedoso en su época, cuando surgió, pero ahora ha perdido un poquito de matiz. Y bueno, ya ahora mismo, pues ya no se habla tanto de programación orientada a objetos, sino más un poco a programación orientada a servicios, en el cual se dice que cada clase realmente lo que representa no es un objeto en la vida real, sino es un servicio que se tiene que ejecutar. Pero aquí no vamos a entrar en detalle en eso, sino nos vamos a basar en lo que es la propia terminología de programación orientada a objetos. Y bueno, la idea es la siguiente. La idea es que todo el programa de Java esté estructurado en diversas clases y que cada clase, realmente nosotros lo que queremos modelar en la clase es algo relacionado con la vida real, es decir, una entidad de la vida real. Os voy a poner varios ejemplos para que entendáis un poco cómo funciona. Por ejemplo, hace muchos años, cuando yo estaba estudiando primero de carrera, nos mandaron un proyecto en Java, como proyecto global de todo lo que es el curso, una asignatura semestral, justamente llamada Programación Orientada a Objetos. De hecho, ya lo expliqué en uno de los vídeos. La idea era construir el juego de Space Invaders. Para el que no lo sepa, el juego de Space Invaders es un juego que surgió, si mal no recuerdo, creo que en los años 70, si mal no recuerdo, creo que fue a finales de los 70, si mal no recuerdo. El Pong creo que es del 76, 77, creo. Y creo que el Space Invaders es del 78. No estoy seguro ahora mismo. Si eso, pondré un bocadillo aquí abajo con la fecha exacta. Bueno, pues nos pidieron recrear una versión de eso en Java. Bueno, claro, entonces te pones a pensar, bueno, ¿en qué consiste el Space Invaders? Bueno, pues hay una serie de navecitas malignas en la parte superior que van bajando poco a poco y nosotros somos otra nave que tenemos que movernos y pulsar una tecla para ir disparando a las naves para ir a destruirlas. Si las naves llegan abajo del todo, es game over, han ganado ellas, y si nosotros destruimos todas las naves, hemos ganado nosotros. Entonces, ¿por qué diréis? Bueno, porque estás contando toda esta milonga de las naves y demás. Porque si os habéis dado cuenta, lo primero que se pide cuando se estaba empezando en programación orientada a objetos, lo primero es pensar, bueno, vamos a ver qué clases debería tener nuestro programa. Bueno, no lo he dicho, pero en un vídeo buscaré el proyecto y os lo enseñaré porque mi idea es que veáis código. Jugaremos con código y veréis cómo está hecho. Lo debo tener por alguna carpeta, ese proyecto. De hecho, hice también un Tetris. Tuve que hacer un Tetris para otra asignatura. Entonces, pues bueno, podemos ver esos dos ejemplos. El Tetris, de hecho, es más complicado que el Space Invaders. El Space Invaders es más fácil. Y de hecho, tengo entendido que el año siguiente hicieron un Pac-Man. Y intentaré conseguir el código, porque es que es muy interesante. De hecho, el Pac-Man posiblemente de los tres sea el más difícil. De los tres juegos, posiblemente sea el más difícil. El más fácil justamente el que tuve que hacer yo, que es el Space Invaders. Porque el Space Invaders, si os fijáis, solo hay un par de cosas. Bueno, hay que pensar lo siguiente. Bueno, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? Bueno, voy a poner una imagen aquí, delante, simplemente con una pantalla para que veáis lo que tiene un Space Invaders. Un Space Invaders tiene una serie de naves enemigas que lo que van haciendo es se van moviendo de izquierda a derecha y cuando llegan al otro lado de la pantalla bajan en una posición y vuelven a ir al lado derecho de la pantalla. Luego tenemos
lo que es la nave protagonista que se va moviendo de izquierda a derecha. Vamos moviendo de izquierda a derecha la nave. Y luego tenemos lo que es una serie de espacios protectores en las cuales la nave se puede refugiar y si le impacta un disparo, pues pierde una cierta parte de lo que es la protección. Y por último tenemos lo que es el propio disparo. El propio disparo que si colisiona con algo, según lo que haga, pues puede o destruir una nave enemiga o provocarnos el game over si choca contra nuestra nave o destruir parte de la protección con la que está pegando. Entonces, claro, alguno dirá, bueno, vale, pues tenemos una clase sería las naves enemigas, otra clase sería la nave nodriza, otra clase sería las protecciones y otra clase serían los disparos. Y os diría, correcto, estáis en lo correcto. Ya veis que hemos sacado muchas de las clases que debería tener nuestro programa, al menos las principales. Faltan, obviamente, porque, muy bien, tú me has dicho, ok, he puesto las naves enemigas, he puesto la nave nodriza, he puesto los bloques de protección y he puesto los disparos que van generándose. Y yo te digo, de acuerdo, ¿y eso dónde lo metes? ¿No hay una pantalla? La pantalla que tenemos también es una clase. Necesitas una pantalla para mostrar. Esta pantalla normalmente va a ser de un tipo muy genérico llamado JFrame, pero eso cuando vemos la parte visual de Java, que por cierto la parte visual de Java la voy a dejar para otro curso. En este curso va a ser introductoria a Java y esa parte la voy a dejar un poco para después. Así al menos vamos dando un poco salida a otros lenguajes, como puede ser por ejemplo PHP, para que la gente un poco se haga la idea un poco de qué va cada lenguaje y de lo que quiere aprender. De hecho, vamos a ver también Kotlin, que de hecho ahora mismo estoy en un proyecto trabajando en Kotlin, simplemente para que veáis las diferencias respecto a Java. Bueno, lo que hemos dicho, la ventana es una clase, pero claro, ¿quién maneja el comportamiento de todo? Ahí tenemos otra clase. Alguien tiene que manejar ese comportamiento. Es cierto que las naves enemigas van a tener cada una su propio comportamiento. Porque cada nave tiene que hacer la dirección a la que se deben de dirigir. Pero claro, aquí entra otro aspecto. Y otro aspecto es determinar el bloque de filas enemigas. Este bloque de filas enemigas va a ser otra clase. ¿Y por qué? Imaginémonos que empezamos a destruir naves. Si nosotros cada comportamiento de nave lo dejáramos simplemente con su propio comportamiento, veríais que si destruimos las naves de la izquierda, o sea, destruimos, por ejemplo, las dos naves del final de la izquierda, las naves de las dos últimas filas seguirían yéndose hacia la izquierda y no bajarían en bloque. Por tanto, esto es un comportamiento que debe de ir dirigido a bloque. Es cierto que cada nave debe autogestionar sus coordenadas. Y de hecho, cada movimiento de la nave debería determinar dos cosas. Primero, en qué dirección debe moverse, a qué velocidad debe moverse, es decir, el pintado del frame, y la velocidad, o sea, y en qué momento debe determinar la bajada, o si debe bajar un frame, o sea, una posición para abajo. Esto último debería estar determinado por una lógica central que determine
si el bloque de naves ha llegado a su máximo lado, si está yendo hacia la izquierda a la izquierda o si está yendo a la derecha. Porque en ese momento todas las naves deben de bajar hacia abajo. Obviamente nosotros podríamos coger y en vez de hacer una lógica por bloque, lo que podríamos hacer es una lógica por fila. Entonces, si destruyes todas las celdas, o sea, si destruyes las dos naves del final de la izquierda, del final, por ejemplo, de la izquierda y está yendo hacia la izquierda, la siguiente nave seguiría yéndose hacia la izquierda y la fila de abajo podría empezar a moverse antes hacia la derecha, lo cual daría un efecto curioso y un poquito más de dificultad realmente, pero bueno, el juego tradicional se basa en eso, entonces hace falta una clase que haga un poco de lógica. Pero claro, lo ideal es que esta lógica esté desgranada en la medida de lo posible entre las diferentes clases. Por tanto, por ejemplo, la lógica de lo que es la nave nodriza, la nave protagonista, debería tenerlo la nave nodriza. La nave nodriza debería tener un escuchador a las teclas y debería moverse en consonancia a lo que haga el propio usuario. Es decir, si el usuario pulsa izquierda, es la propia clase nodriza la encargada de actualizar la posición si debe de actualizarla. Y si, por ejemplo, está en el lado izquierdo, ignorar la orden que se le ha mandado a pulsar la tecla de flecha izquierda. Entonces, pues un ejemplo de lo que es una clase. Vamos a, por ejemplo, a entrar en el Tetris. El Tetris es más simple en clases, si os fijáis. Porque en Tetris el número de clases realmente es menor. Bueno, hay una cosa que no he dicho que es muy importante en la otra. En la otra, el movimiento de la nave se puede, da igual que sea de la nave nodriza que de la nave enemiga, se podría extrapolar a una clase más genérica, que fuera la clase nave. Tendríamos otra clase, una clase de la cual van a heredar tanto la nave nodriza como la nave enemiga. Y esa clase pues podría tener parámetros como, por ejemplo, qué modelo debe pintarse. Eso es genérico. Simplemente nosotros, pues simplemente luego cuando escribamos la clase hija, podemos decirle qué modelo es. E incluso se puede llegar más lejos, que lo he visto en compañeros, que es definir varios tipos de enemigo. Y podríamos crear una clase genérica enemigo, que aparte de heredar de nave, fuera nave enemigo, y luego a su vez esta se crearan nuevas clases que heredaran de esta, que fueran pues los tipos distintos de enemigo. Se le pueden cambiar las interfaces o incluso se le puede decir, pues en vez de disparar una bala, dispara 3, o puede disparar 2 balas seguidas, o va al doble de velocidad, etcétera. O de repente hace un teletransporte y pega un disparo, etcétera. Se le pueden implementar muchísimas medidas. Bueno, en cuanto al Pac-Man, pues tendríamos el propio Pac-Man, los fantasmas. Luego, algo que no ha mirado mucha gente, la clase bolita. La clase bolita podría ser una clase perfectamente. De hecho, debería ser una clase. Aunque realmente luego no va a tener mucha funcionalidad, porque su única funcionalidad va a ser sumar un punto, llamar a sumar un punto y desaparecer, básicamente. O si tiene algún comportamiento especial, que son las bolitas especiales que hacen a Pac-Man invulnerable, pues hacer a Pac-Man invulnerable. Simplemente, pues decir, pues se ha comido esta bola, es una función consumir, por ejemplo. Incluso estas, también estarían las frutas. Y cuando estas tres podrían tener una clase que fuera consumible y que tuvieran un método llamado consumir y que cada una de las clases que implementan,
ya sean las bolitas, ya sea en la bola grande esa de que convierte a los fantasmitas vulnerables, o la fruta, tuvieran algún tipo de funcionalidad que dijera, por ejemplo, el de fruta sumar puntos, el de bola pues sumar una bola más y comprobar si se han cumplido las condiciones de fin de partida, y el de los fantasmitas, volver a los fantasmitas vulnerables durante X tiempo. Y bueno, los fantasmas tendrían... los fantasmas de Pac-Man podrían compartir una clase que fuera personaje movible, la cual pues simplemente pues, podría tener el modelo y el movimiento y el control del movimiento del mismo. Y luego ya la clase Pac-Man ya sí lo implementaría un poquito más lejos. Y luego el Tetris, bueno, aparte también tendría la pantalla igual que el otro. Y por ejemplo el Tetris, ahí sería un poco más sencillo porque el Tetris realmente lo único que tendríamos es pues la pantalla, el controlador y luego tendríamos las propias piezas. Que bien es cierto que las piezas habría dos maneras de implementarlo. Yo de hecho vi las dos implementadas, que son simplemente o se hace una clase por cada tipo de pieza en concreto, es válido perfectamente, es una solución válida, o otra simplemente es como hay un número fijo de piezas, definir una cosa llamada enumerador para indicarle qué tipo de pieza es la que debe de implementar. Ahí ya es según como se quiera hacer. Se puede dejar la gran mayoría de la implementación en lo que es la clase padre, que sería la pieza o ficha, como lo queráis llamar, y simplemente la clase hija, pues simplemente indicarle cómo se organiza dicho modelo, es decir, cómo si es 4 en recto, o sea, si son 4 fichas en recto, o si tiene alguna curva, etcétera. O si son o son un cuadrado, etcétera. Ok, hemos visto 3 ejemplos. Ahora vamos a uno que no sea de videojuegos, para que lo entendáis. Por ejemplo, vamos a, por ejemplo, a gestionar una tienda de animales. Tenemos una tienda de animales. ¿Qué podríamos encontrar en un programa de tienda de animales? Yéndonos a lo más sencillo y excluyendo ya la pantalla de controladores, si nos basamos simplemente en lo que es los propios componentes, o sea, lo que es las propias entidades que vamos a manejar, pues la primera que eso se podría ocurrir son los animales, propiamente dichos. Pero es que se puede llegar más lejos. Porque un animal, ¿qué tipos de animales hay? Es que podemos empezar por vertebrados o invertebrados. Y esos a su vez ya dividirlos en otros tipos. O incluso podemos irnos a que son terrestres, marinos y voladores. Y luego de los o mamíferos o aves o acuáticos, por ejemplo, mamíferos, aves y acuáticos. Lo que pasa es que, bueno, hay mamíferos que son acuáticos, entonces, pues bueno, esa no sería la mejor solución. Aquí sería, pues, investigar un poco cuál es la mejor solución. Por ejemplo, para simplificarlo, vamos a dejarlo en mamíferos, aves. Vamos a hacerlo en mamíferos, aves. Y luego mamíferos los podemos dividir en terrestres y acuáticos. Y ya en terrestres, pues podemos empezar incluso pues, a dividirlo en canes, felinos. Y dentro de canes, por ejemplo, podrían ser lobos, perros. Y en gatos podrían ser panteras, leones, tigres, gatos. O sea, gatos. Y luego incluso en gatos podríamos dividirlo más y llevarlo a gato doméstico. ¿Cómo se llama este? Lince ibérico, etcétera. Fijaros bien toda la división que he hecho. ¿Y eso qué nos permite? Nos permite, por ejemplo, cuando tengamos que definir, pues empezamos, un gato común.
un gato común, podemos tener el gato común, pero luego almacenarlo lo que es un listado de animales. Y nosotros no tenemos por qué saber luego qué tenemos ahí. Simplemente, pues a lo mejor tenemos un método que es la venta o el precio, y a nosotros nos da igual. O sea, a lo mejor tiene una serie de operaciones a la hora de vender un animal, por ejemplo. Vamos a suponer que en vender un animal, al usuario que le aplica, le pide una serie de pasos. Y no son los mismos pasos para comprar un león que un gato doméstico. Si nosotros tenemos el listado de animales que tenemos, a nosotros nos da igual que ahí dentro internamente haya un león, un gato, etc. Pero de cara al usuario sí que queremos que se cumplan una serie de pasos. Y por tanto, simplemente podemos tener almacenado en una colección de las que vimos el otro día el listado de dichos animales, y si el usuario elige uno y quiere comprar uno, deberá cumplir lo que se le haya especificado a esa clase en específico, pero sin necesidad de que nosotros sepamos qué clase realmente ha acabado eligiendo. Pero bueno, lo vamos a ver con mucho más detalle, con unos cuantos ejemplos. Bueno, entonces, he explicado muchas cosas de herencia y el mejor ejemplo creo que ha sido este de los animales. En primer lugar es que aunque os pueda parecer, por ejemplo, cuando nosotros definimos la clase main, aquí, el otro día, nosotros no especificamos, bueno, por cierto, ¿cuánto llevo? 96 minutos. Nosotros no especificamos de qué hereda. En ninguna de las clases que hemos escrito hemos especificado de qué hereda. Bueno, creo que sí pusimos alguna, perro y gato, si mal no recuerdo, que dijimos que heredaba de animal. Pero bueno, aquí nosotros no le dijimos de dónde viene. Entonces, claro, alguno se preguntará, bueno, entonces en la clase main es la clase más genérica. Y yo diré, no. Si no se les dice nada, por defecto, todas las clases, y de hecho incluso las que heredan de otra clase, acaban heredando, tienen un padre único. Es decir, la jerarquía de herencia de Java forma un árbol. Forma un árbol que en la punta, en la raíz, hay una clase que esa sí que no hereda de ninguna otra. Y es la clase object, objeto. Todas las clases de Java tienen como ya sea como ancestro directo, que esté en el caso del main, ancestro directo, o como un ancestro lejano, porque ya sea que ellos heredan de otra clase, que esta a su vez hereda de otra clase, y así hasta que llegas a una que no tiene nada, esto no tiene puesto nada, o incluso puede tener directamente que hereda ya de esta clase object, heredan de dicha clase. ¿Por qué este comportamiento? Esto sirve para que todas las clases que se implementen en Java tengan una serie de funcionalidades mínimas que son importantes a la hora de programar. Y bueno, en concreto voy a hablar de 3 métodos que los vamos a ver aquí rápidamente. Perdón, puesto mal. Espera, que es esta. Espera, perdón, esto es estático. Bueno, hay varios métodos. Todos los métodos que estáis viendo aquí, todos vienen de la clase object. De hecho, esto aquí lo que os está diciendo es... Está diciendo dos cosas en Eclipse. El primero es el nombre del método. El segundo es lo que la función devuelve. Y el tercero es de la clase de la que se hereda dicho método. Vais a ver que pone object, 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 object. Vais a ver muchos objects. De hecho, aquí faltan, ¿no? Ah, no sé por qué no sale. Haskell.
Y son, bueno, vamos a hablar de 3, y no sé, de hecho, aquí muestra algunos, no muestra todos, pero vamos a hablar de 3 en concreto. El primero ya lo vimos cuando vimos el la clase String Builder, y es toString. Es el método toString. Y vais a decir, bueno, pero el método toString es una clase, o sea, es decir, devuelve una clase, un objeto de una clase que no es la propia object, ni es exactamente un valor primitivo. Y yo os diré, sí, cierto. Este se incorporó un poco más tarde que los otros dos que voy a explicar luego. Y la idea, en principio, si no se sobrescribe dicho método, es que devuelva qué tipo de objeto es en concreto y la posición de memoria en la que está situada en ese mismo momento. De hecho, lo vamos a hacer aquí. Vamos a imprimir lo que imprime este M. Ejecutamos y veis que imprime cursojava.main. Es porque está dentro del paquete cursojava. Esto es la clase main. Y está situado en la zona de memoria 15db9742. Normalmente cuando se ejecuta, salvo que alguien haya llenado esa zona de memoria, suele dar la misma dirección. Muchas veces. Porque empieza por una cosa que no sé si explicaré, que es cómo funciona el recolector de basuras en Java. El programa en Java empieza normalmente en la misma, y salvo que tú tengas algo que sean datos dinámicos, siempre va a cargar los mismos valores. Siempre va a ubicarlos en la misma zona de memoria. Que ojo, esto no quiere decir que si yo ahora cierro el ordenador y vuelvo un rato, va a ser la misma zona de memoria. Porque esto coge y cierro, ok, se libera la máquina virtual de Java, deja de usarse, utilizo otros procesos, imagina que abro 4 pestañas de Chrome, gasta memoria, más memoria, y abro el Eclipse, no tiene por qué ser la misma zona de memoria. Importante. Ok. Entonces, el método toString, si no se sobrescribe, lo que hace es imprimir esto. Imprime paquete.clase y una arroba y la dirección de memoria donde debe situarse dicho código. O sea, donde se sitúa dicha variable en ese mismo momento. Acordaos de que esto hace referencia a dónde está ubicado en el caso de clases, hace referencia a la zona donde existe la referencia de memoria. Que en este caso sí que es donde está ubicado dicho objeto en ese momento en memoria. Pero muchas veces lo que se suele hacer, por ejemplo, esto lo hace la clase String Builder, ha sobrescrito dicho método, y el método toString, el método toString en el String Builder, acordaos que un String Builder lo que hace es va concatenando una cadena de texto, y esto se evita para evitar el problema que tenían los strings de que son inmutables. Es decir, nosotros una vez que hemos creado un string, ese string no se puede modificar, sino se crea uno nuevo, y esto va gastando cada vez memoria. El String Builder nos permite ahorrar estos pasos, gastos innecesarios de memoria, porque él directamente va cogiendo y va concatenando lo que es la cadena en sí misma, la propia implementación. Lo que evita, pues, tener una cadena, luego otra cadena, luego otra cadena, luego otra cadena, etc. Pues su método toString simplemente lo que hace es imprimir la cadena que hemos almacenado en el String Builder. De hecho, mucha gente lo que hace es inicializar el String Builder, rellena, y luego le hace un toString para mostrar lo que es la cadena final. Por ejemplo, si tuviéramos una lista de la compra, pues
Podría ser una manera. No sería la manera más recomendada. Mi manera más recomendada sería meterlo en un array list por si quiere borrar algo. Y luego ya sí imprimirlo directamente. Pero bueno, por ejemplo, si hemos estado pues tecleando texto, pues es una manera de mostrar el texto que hemos impreso. Otro método es que hereda de la clase Object es el equals. Y el equals nos permite comparar un par de cositas. Por defecto, el comportamiento del equals en el Object es comparar si son el mismo objeto exactamente. Cuando digo mismo objeto, me estoy refiriendo a si es el objeto que está en la misma zona de memoria. Es decir, en el caso que hemos ejecutado, si es el main, el objeto de la clase main, que está exactamente en la 15db9742. Si no lo fuera, obviamente si yo hago m.equals m, esto va a dar un true. Porque estoy metiendo el mismo objeto. Eso vamos a verlo. No sé por qué últimamente me está borrando. Esto va a devolver un true. ¿Veis que devuelve un true? Vamos a crear un M2. Y le vamos a decir, oye, ¿esto es igual a M2? No. M2 no es igual. Y vais a ver por qué. Vamos a irnos a imprimir las dos zonas de memoria donde están. De hecho, en teoría no hace falta llamar al toString porque pues no lo admite. A lo mejor es en Java 11 donde lo permitía. Ah, es que M1 no existe, coño. Decía yo, me suena que sí que dejaba. Vamos a imprimir. El print line, si es una clase, lo que hace es imprimir directamente al método toString. Pero si es una cadena de texto, bueno, en un string, llamar al método toString muestra la misma cadena de texto. Entonces, realmente esto lo que acaba llamando es al método toString de la cadena que tú lo has pasado. Veis que las posiciones de memoria son distintas. Por tanto, da un false. Da un false. Si ahora nosotros cogiéramos y creáramos una tercera referencia apuntando a M y preguntamos si M es igual a M3, vais a ver que ese sí devuelve un true. Este devuelve un true porque los dos hacen referencia a la misma zona de memoria. Acordaos que esto no crea un nuevo objeto. Esto simplemente está diciendo, oye, la referencia de M3 pasa a apuntar a la misma que está apuntando a la referencia de la variable M. Entonces, el método equals en la clase object hace esto. Pero, por ejemplo, nosotros podemos sobreescribirlo, y es interesante. Por eso es importante. Estos tres métodos que estoy explicando son importantes porque a la hora de trabajar con clases, si queremos compararlo, imaginémonos que nosotros simplemente queremos comparar objetos sin saber qué tienen realmente dentro, qué clase es realmente. Si nosotros no implementáramos ese método equals que estuviese en la clase object, habría el riesgo de recibir en ese listado un objeto de una clase que no lo tuviera. Y si no lo tuviera, daría una excepción y el programa terminaría abruptamente. Por tanto, son métodos ya que directamente se obligan a que estén en todas las clases. Directamente. Bueno, el método equals, como os estaba diciendo, en las clases que lo sobrescriben, lo que normalmente hacen es comparar si internamente los valores que tienen internamente dentro de la clase son exactamente los mismos. En la clase main pues estaría un poco difícil porque no hemos implementado parámetros, pero por ejemplo, vamos a suponer una clase gato
en la cual pues tiene un identificador. Y hacemos un gato g igual a new gato y luego pues se le setea pues el valor todo unos al identificador y luego hacemos un gato g2 igual a new gato y se le pone el mismo identificador todo unos al campo que tenga, al ID por ejemplo. ¿Serían el mismo? Si nosotros no sobreescribimos el método equals, no. A pesar de que tenga el mismo identificador, no sería el mismo, porque estarían en distintas zonas de memoria. Sí sería el mismo si gato G2 fuera igual a G. Entonces sí serían el mismo. Pero como hemos hecho otro new, esto está en una nueva zona de memoria. Pero en cambio, si implementamos el método equals y el método equals, lo que decimos es comparamos si los IDs son exactamente el mismo, que por cierto, aquí entra, valga la redundancia, aquí entra otra vez el equals, pero aquí entraría el equals del string, y el equals del string lo que hace es comparar si tienen exactamente la misma cadena de texto ambos. Si tienen ambos la misma cadena de texto, pues entonces sí será el mismo gato y por tanto sí devolverá un true. De hecho, vamos a verlo como ejemplo y ya lo dejamos por hoy. A modo introductorio yo creo que está bien. Por ejemplo, vamos a crear la clase gato. La clase gato, pues vamos a hacer un public string id. Simplemente vamos a ir a lo rápido. Vamos a borrar todo esto. Y vamos a hacer un gato g1 es igual a new gato. Perdón, he puesto una coma, punto y coma. Gato g2 es igual a new gato. Y ahora hacemos g1.id es igual a 1, 3 unos, por ejemplo. Bueno, 1, 1, 1. Voy a crear 3 gatos. Simplemente para que lo veáis. Bueno, vamos a crear 4, mejor dicho. Vamos a crear 4 gatos. Este gato lo que voy a hacer es, va a apuntar al primero. G2, o sea, va a apuntar al primero. Y G3.id es igual a 222. Y el G4 no lo voy a cambiar porque si hacemos un G4 nosotros estaríamos modificando directamente el 1. Como ya os expliqué en otro vídeo. Si cogemos y hay otra referencia a dicho objeto, las dos referencias van a ver el cambio. Entonces, ahora mismo no hemos cambiado el método equals. Esto es lo mismo. Esto está heredando ahora mismo del object directamente. Entonces, le podemos decir, oye, quiero que imprimas si G4.equals a G2. Y te va a decir que un false. Estos dos son distintos. Ahora mismo. De hecho, podemos... Vamos a ponerlos todos para que lo veáis. Perdón. Control C, Control V, Control V. Aquí hacemos un G4, G1, G4 y G1, G3. Ok, perdonad. Lo que íbamos. Íbamos a imprimir los tres. Le damos a play. Y veis que devuelve false. Porque G1 no es el mismo objeto que G2. Aquí G1 no es el mismo objeto que G3. Y G1 y G4 sí son el mismo porque la referencia de G4 apunta al mismo objeto que G1. Ahora vamos a cambiar y vamos a implementar, o mejor dicho, el concepto de sobreescritura, que lo veremos en el próximo vídeo, de este método equals. El método equals devuelve un booleano. De hecho, hay una manera más sencilla en Eclipse si queréis ponerlo. Es clic derecho, source, y podéis decirle aquí generate hashcode and equals.
Y podéis decirle incluso por ID. Y esto ya os genera un código interesante para el equals. Normalmente el código que genera para el equals es bastante bueno ya. A lo mejor necesitáis algún cambio. Pero la idea es, bueno, tener en cuenta lo siguiente. El método equals devuelve un booleano y para que sea exactamente el mismo, que es lo que anota esta anotación, para que sobrescribe el método, tiene que recibir un object. ¿Por qué? Si nosotros cogiéramos y aquí especificáramos que el objeto fuera el mismo tipo que el de la clase, siempre sería un tipo distinto y por tanto no, el concepto de sobreescritura no existiría. Simplemente sería, es lo que se llamaría una sobrecarga, que es distinto. Y una sobrecarga nosotros no tendríamos por qué saber si esa clase lo tiene o no lo tiene. Y además, estaríamos limitando a la hora de llamarlo, porque si nosotros, por ejemplo, tuviéramos una array list de object, si cada uno tiene implementado su propio tipo, si yo lo quiero meter otro tipo, os va a dar un error en tiempo de ejecución. Por tanto, no es interesante. Por tanto, es interesante que sea en object. Por eso es la sobreescritura es en el object directamente. Bueno, pues aquí simplemente la implementación que te hace por defecto te dice el objeto es... O sea, el objeto es el mismo. Este dis apunta al objeto propio. Este es el mismo objeto que este. Si es, pues true directamente. El objeto es nulo. Si el objeto es nulo, obviamente el objeto que le invoca el equals no puede ser nulo. Pero el objeto que nosotros le hemos suministrado puede ser una referencia a nulo. Entonces está claro que son distintos. Luego, si la clase mía es distinta a la clase que tiene el otro objeto, también devuelves falso, porque obviamente no van a ser iguales por ser distintos objetos. Y, pues si se cumple eso, sabemos que al menos es el mismo tipo de objeto. Y por tanto, le podemos aplicar un casting y sabemos que tenemos un objeto de tipo gato. Y aquí, pues podemos decirle que compare. Bueno, de hecho a mí esto no me gusta, podríamos haberlo hecho así. id.equals a other. .id. Podemos hacerlo así, pero esto tiene otro problema. Si lo hacemos así. Como está hecho, hay un problema menor, que es, vamos a suponer que gato no hemos inicializado el id. ¿Qué va a pasar cuando invoquemos esto? Esto va a ser nulo y una referencia nulo a un método equals, pues va a dar una excepción, que lo veremos con más detalle más adelante, denominada null pointer exception, es decir, estamos llamando a un método en una zona de memoria que no tiene realmente ningún objeto. Por tanto, va a terminar abruptamente el programa. Aquí, pues, la idea es, pues podéis utilizar este método, la clase objects, no objects, lo que nos permite, pues, tiene un método equals que simplemente ya comprobará si estos dos IDs son nulos, no son nulos, etc. O si no os gusta, lo que podéis hacer es comprobar if podéis llegar más lejos. Pero es que tengo trampa encendido, que me lo imagino. If id es distinto de nulo and other.id es igual a null, pues ahí pues devolvemos un false. Que si es al revés, también un false. Y si no, comparamos ambos. Bueno, de hecho, lo vamos a hacer así para que lo veáis rápidamente. Aquí, pues, aquí devolveríamos un false. Luego, si id es igual a nulo and other.id es distinto de nulo, pues también devolveríamos un false. De hecho, estas dos condiciones se podrían juntar en una solo, si quisiéramos. Y luego,
ya como última condición, o sea, no hace falta ni poner condición, podríamos, como ya sabemos que si llega ahí, ambos tienen que valer algo, ahí sí le podemos decir return id.equals de other.id. Y ahora nos vamos a main, ejecutamos. Y vais a ver que ahora el primero sí devuelve un true. Y devuelve un true porque ambos, el id es el mismo. Si ahora, por ejemplo, aquí le pusiera un 2, lo trampeara y le pusiera un 2, vais a ver que devuelve un false porque ya los IDs ya no son exactamente el mismo. Y luego el tercer método, y para terminar ya este vídeo, ya lo hemos puesto aquí, es el método hashcode. Y aquí simplemente este método no es ahora mismo no es muy importante que lo entendáis, salvo que utilicéis mucho colecciones de tipo hash, como hashset o hashmap. ¿En qué consiste los objetos de tipo hash? Los objetos de tipo hash lo que nos permiten es, a partir del cálculo de unos ciertos atributos, podemos tener una serie de... El mejor ejemplo se le dice, tenemos una lista de la compra y tenemos distintas bolsas y en cada bolsa queremos meter un cierto tipo de producto, más bien de producto, vamos a decir que es que cumplan una serie de criterios. Normalmente en el hash es un número entero que, por ejemplo, podemos decir, pues mira, si la suma de los componentes es X, lo metemos todo dentro de la misma bolsa. Entonces, por ejemplo, tenemos unas bolsas numeradas del 1 al 10 y tenemos unos gatos. Incluso podemos decir que el ID, aquí, bueno, aquí le hace un hash de ID, pero nosotros podríamos decirle, por ejemplo, podemos ponerle un número y decirle, mira, los gatos que estén numerados con un 1 van en una bolsa, los que estén numerados con un 2 van en otra bolsa. ¿Para qué sirve esto? Si nosotros tenemos 1.000.000 de gatos y tenemos una colección, un hashmap, tenemos 1.000.000 de elementos, aunque es verdad que está en la clave, nosotros tenemos 1.000.000 de elementos. Imaginémonos que le queremos decir, oye, no, quiero saber, en vez del key, queremos saber si un elemento está contenido dentro de ese hashmap. Oye, ¿contienes esto? ¿Está esto? ¿Cómo podemos determinar si lo contiene o no lo contiene? Claro, tendríamos que mirar ese 1.000.000 de elementos. Y eso sería muy costoso. Por la manera sería coger y calcular el hashcode a partir del método hashcode del objeto y sabiendo el hashcode nos vamos a la bolsa que es y miramos solo los elementos que cumplan dicho hashcode. Entonces, si, por ejemplo, tenemos del 1 al 10 y más o menos se distribuyen todos uniformemente, vamos a decir así, que se distribuyen todos uniformemente, aunque no tiene por qué ser así, podríamos simplemente acabar mirando 100.000 elementos, que siguen siendo muchos, pero bueno, pasamos de 1.000.000 de elementos a 100.000. Nos hemos librado del 90%, de mirar el 90% de los registros que sabemos, obviamente, que no van a estar ahí. Para eso consiste el hashcode. Mucha gente lo que hace en el hashcode por defecto es devuelve un número aleatoriamente. Eso está mal. Para hacer eso, directamente no sobrescribas el método hashcode. Vale la pena dejar la implementación por defecto, que lo que hace es calcula el hash a partir de la dirección de memoria donde está y por lo menos se distribuye un poco uniformemente. Calcula hasta un cierto número, ahora mismo no me acuerdo cuál es, y lo coloca en dicha bolsa. Cuando nosotros estamos preguntando si dicho objeto existe dentro del listado, se va a calcular el hash de ese objeto y va a determinar exactamente si en qué bolsa está y a partir de la bolsa ver si está el objeto o no. El método hashcode es posiblemente uno de los más complicados de manejar y no se suele utilizar tanto. Simplemente si queremos un poco difuminar un poco más
entre las distintas bolsas, pues se le pueden añadir los parámetros diciendo, pues mira, vamos a identificar según el número de gato que haya. Si tiene un número, pues el número de gato. Por ejemplo, si hay 10 tipos de gato y lo tenemos con un entero, queremos dividir en las bolsas según si son gatos de 1 o 2 o 3, podemos incluso devolver ese campo. O hacer la suma de las letras en ASCII, etcétera. Muchas cosas. Bueno, lo vamos a dejar aquí por hoy. En el próximo vídeo explicaremos cómo se pueden extender de otras clases. Ahora mismo, al no poner nada, estamos extendiendo de otro. ¿Cómo podemos extender de otras clases? Es decir, crearemos una clase animal y gato extenderá de esta clase animal, dándole más funcionalidad. Y entraremos ya, después de esto, ya entraremos en un concepto muy interesante que se llama el concepto de encapsulación. Bueno, no os olvidéis de suscribiros y de darle a la campanita de notificaciones. Nos vemos. ¡Hasta luego!